Roma no cayó en un solo día, ni por un solo enemigo. Cayó lentamente, desde adentro, destruida por su propia moneda. Imagina por un momento caminar por las calles del imperio más poderoso de la historia, donde el denario brillaba como símbolo de estabilidad, riqueza y control. Ahora imagina ese mismo imperio viendo cómo su dinero se devaluaba, cómo los precios subían cada mes y cómo los ciudadanos empezaban a perder toda confianza en el sistema. Ese es el verdadero misterio de la caída de Roma. Y lo que nadie te cuenta no fueron los bárbaros los que destruyeron al imperio. Fue su propia política monetaria. Y si te parece familiar, es porque los patrones económicos que llevaron al colapso romano se siguen repitiendo en nuestras economías modernas. En este video vamos a viajar al corazón de ese colapso, descubriendo cómo la manipulación del dinero, la impresión descontrolada y la corrupción fiscal terminaron erosionando los cimientos de la mayor civilización del mundo. Durante siglos, Roma fue el ejemplo perfecto de estabilidad económica, rutas comerciales seguras, un ejército invencible y un sistema monetario que inspiraba confianza dentro y fuera del imperio. Pero a medida que Roma crecía, también crecían sus gastos. Mantener legiones en 3 continentes, pagar a cientos de miles de funcionarios y sostener la burocracia más grande del mundo antiguo tenía un precio altísimo. Los emperadores comenzaron a buscar una solución rápida, y la encontraron en la devaluación del denario. En menos plata en las monedas, más dinero circulando, pero menos valor real. Lo que parecía un arreglo temporal se convirtió en una herida mortal. La inflación comenzó a erosionar salarios, ahorros y comercio. Los ciudadanos se empobrecieron mientras los precios se disparaban. Y lo más peligroso, la confianza en la moneda se desplomó. En este video veremos, paso a paso, cómo Roma pasó de ser una potencia económica imparable a un imperio quebrado, atrapado en una espiral de inflación, impuestos abusivos y colapso fiscal. Porque para entender cómo cayó Roma, primero debemos entender cómo se destruyó su dinero. El denario, la moneda que construyó un imperio. El denario fue mucho más que una simple moneda. Fue la columna vertebral económica del Imperio Romano. Su alto contenido de plata lo convirtió en una de las monedas más confiables del mundo antiguo, aceptada desde Britania hasta Egipto. Gracias a esta estabilidad, Roma pudo financiar carreteras, acueductos, comercio marítimo y, sobre todo, un ejército profesional que mantenía la paz. La confianza en el denario permitió que Roma creciera durante siglos, sin enfrentar crisis monetarias graves. Pero esa misma dependencia también significaba que cualquier manipulación de la moneda podía desencadenar un desastre económico a gran escala. El problema en un imperio demasiado caro de mantener, con el paso del tiempo, Roma se convirtió en víctima de su propio éxito. Un imperio tan vasto necesitaba ejércitos enormes, fortificaciones constantes y una administración civil gigantesca. El costo de proteger fronteras, desde Escocia hasta Mesopotamia, era cada vez mayor. Al mismo tiempo, las conquistas, que antes financiaban el imperio, comenzaron a disminuir, reduciendo los ingresos. Las guerras se volvían más caras y menos rentables. Los emperadores empezaron a enfrentar una dura realidad. El gasto del Estado superaba los ingresos, creando déficits enormes. Necesitaban dinero rápido, y la solución más fácil estaba en manipular la moneda. Los emperadores comienzan a devaluar la moneda para cubrir los crecientes gastos. Los emperadores empezaron a reducir el contenido de plata del denario. Cada nueva emisión tenía menos valor real, pero mantenía el mismo valor nominal. Al principio, parecía una solución inteligente en más monedas para gastar sin subir impuestos. Sin embargo, la población pronto notó que las monedas nuevas eran más ligeras y menos brillantes. Los comerciantes comenzaron a subir los precios para compensar, creando inflación. La gente acumulaba las monedas antiguas y evitaba usar las nuevas. La pérdida de confianza fue rápida y profunda,
iniciando un deterioro monetario que sería casi imposible de revertir. El caos fiscal en impuestos sofocantes y corrupción, a medida que la inflación aumentaba, el Estado recaía en una sola estrategia: subir impuestos. Pero los ciudadanos ya no podían soportar estas cargas, especialmente cuando los recaudadores corruptos exigían mucho más de lo que la ley imponía. Agricultores endeudados abandonaban sus tierras. Comerciantes cerraban sus negocios. Regiones enteras comenzaban a despoblarse. La economía informal creció porque era la única forma de sobrevivir sin pagar impuestos abusivos. En vez de aumentar la recaudación, la presión fiscal debilitó aún más al imperio. El sistema colapsaba desde dentro, alimentado por la desigualdad, la corrupción y la pérdida total de confianza, acaparamiento de metales y colapso del comercio, con la moneda perdiendo valor. La gente empezó a guardar oro y plata en lugar de usar el denario devaluado. El comercio, que dependía de una moneda estable, comenzó a paralizarse. Muchos comerciantes extranjeros dejaron de aceptar dinero romano, exigiendo pago en metal puro o bienes físicos. Incluso dentro del imperio, en zonas rurales, la economía volvió al trueque, porque ya nadie confiaba en las monedas oficiales. Sin circulación monetaria, los mercados se vaciaron, los precios se volvieron impredecibles, y las transacciones comerciales se redujeron al mínimo. Roma tenía un imperio territorial, pero su economía se fragmentaba. El ejército, el gasto que destrozó las finanzas. El ejército romano era la institución más poderosa y costosa del imperio. Para mantener la lealtad de las legiones, los emperadores debían aumentar constantemente los salarios militares, especialmente durante la inflación. Además, cada general ambicioso prometía pagos adicionales a los soldados para ganar apoyo político. El resultado fue una presión fiscal insostenible. Se acuñaban monedas cada vez más devaluadas solo para pagar a los soldados, lo que aceleraba la inflación. Cuando el ejército se da cuenta de su poder económico, empieza a influir en la política, instalando y derribando emperadores. Roma ya no tenía un ejército. El ejército tenía a Roma. A la crisis del siglo III no, hiperinflación romana. El siglo III fue una tormenta perfecta para la economía romana. En apenas 50 años hubo más de 20 emperadores, cada uno acuñando enormes cantidades de moneda para financiar guerras civiles. La inflación se disparó hasta niveles extremos. Los precios se multiplicaban constantemente, y el denario perdió casi todo su valor. La gente rechazaba la moneda oficial y recurría al trueque o a monedas extranjeras. Las ciudades se despoblaron, el comercio internacional se derrumbó y el gobierno ya no podía mantener el orden. Fue una auténtica hiperinflación, un colapso económico comparable a los peores episodios de la historia moderna. La reforma de Diocleciano y el final inevitable Diocleciano intentó salvar la economía, imponiendo controles de precios, creando nuevas monedas y reformando el sistema fiscal. Aunque sus medidas buscaban restaurar la estabilidad, los controles de precios fracasaron porque eran imposibles de aplicar en todo el imperio. La inflación continuó, el comercio siguió cayendo y la economía rural reemplazó a la urbana. Roma estaba demasiado fragmentada y económicamente agotada para recuperarse. Las reformas solo retrasaron lo inevitable en un imperio debilitado, dividido y cada vez más dependiente de mercenarios. La caída definitiva de Roma fue el resultado natural de un sistema monetario destruido desde sus cimientos. Roma no cayó en un solo golpe, ni por un enemigo externo más fuerte. Cayó por una cadena de decisiones económicas que, tomadas una a una, parecían pequeñas, pero juntas destruyeron la base misma del imperio, su dinero. Cuando la moneda perdió valor, cuando la gente dejó de confiar en el Estado, y cuando la economía dejó de funcionar, el colapso político y militar fue solo cuestión de tiempo. La historia de Roma es una advertencia clara: ningún imperio
por poderoso que parezca, puede sobrevivir si destruye su propia moneda. Y aunque hoy vivimos en un mundo diferente, las lecciones siguen siendo inquietantemente familiares. Cada vez que un gobierno imprime dinero sin control, aumenta deudas impagables o devalúa su moneda para ganar tiempo, repite los mismos errores que llevaron a Roma a la ruina. La historia no es solo pasado, es un espejo. Roma cayó porque su dinero cayó primero. La pregunta es, ¿estamos escuchando las señales o repitiendo el mismo destino?